me pregunto qué vendrá de nuevo. Cada minuto una nueva pregunta. Sábado Verde. Menos juicios, más preguntas. Sonia Ramos Galdo es consultora en sostenibilidad energética y entre todas las cosas que hace, escribe en el diario El País de España. Nosotros en Argentina somos sus seguidores y solemos revisar cada cosa que escribe. Nos llamó la atención algo que escribió hace pocas semanas y que tiene que ver con algo de estricta actualidad entre nosotros, ¿no? Repensar, por un lado, la huella energética y por otro lado, hacia dónde virarán las nuevas energías, los nuevos mercados, las energías limpias. Así que vamos a compartir un rato con Sonia, que está en este momento viviendo a otra hora y con otros climas. Sonia, nosotros acá tenemos menos de 3 grados. ¿Vos ahí cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio. Muchas gracias, antes de nada, por invitarme a participar en tu programa. Pues aquí la verdad es que estamos recibiendo el verano, Claro. Empezando este verano tardío, que este año ha tardado en llegar. Estás en Madrid, ¿no? No, estoy en Galicia. Ah, qué lindo, En Galicia. Galicia, sí. Qué bello. Sí, Qué bello. aquí ahora mismo en un pueblecito de la costa gallega. Qué bueno, bueno. Sonia, vos sabés que arrancamos el programa hablando de uno de los sucesos, no de la semana, yo te diría del año, con la aprobación de una ley en el Congreso relacionada al aborto, pero que mostró básicamente unos nuevos liderazgos y una movilización que llevó a 1 millón de mujeres a las calles de una Buenos Aires helada y también en otros lugares. Hablábamos que ese movimiento ha logrado, entre otras cosas, o está caracterizado por la empatía que provoca casi de un modo natural. Y vos en tu artículo hablabas de que la conciencia global debería tener una suficiente empatía para garantizar el acceso universal a la energía, ¿sí?, sin destruir el planeta, el lugar que habitamos. Se me ocurrió que este es un tiempo de empatías y parece que no ha sido casual que lo hayas incluido en el arranque de este artículo que queremos repasar con vos, que se llama La tercera revolución industrial ya está aquí. Háblanos de eso. Sí, es cierto, me parece que estamos en un cambio de ciclo y bueno, la verdad es que la lectura del libro en el que se basa este artículo para mí revelaba algo que provenía más de mi intuición quizás, ¿no? Y lo conectaba con algo, con mi conocimiento más racional que proviene pues de la tecnología y del mundo de la energía, ¿no? Pero sí que había quizás un conocimiento más intuitivo de una empatía hacia no animales, plantas y otros seres humanos, y creía que estábamos en pues la lectura de este libro me reconectó con esto, ¿no? Con que es algo que no podemos obviar y que forma parte de nuestra historia, de la evolución de nuestra especie, ¿no? Como decís vos, es un estamos... discurso... Sí, perdona. No, decía que es un discurso pues no tan habitual, ¿no? Parece que es algo que no queremos escuchar o no estamos tan dispuestos a escuchar. Ahora, ¿qué pasa? Que no podemos escuchar que lo elemental, ¿no? Que estamos gastando mucho más recursos de lo que nos puede dar el planeta que habitamos. ¿Cómo no se pueden escuchar esas verdades reveladas? ¿Qué pasará? O en todo caso, ¿dónde estará el punto de inflexión que nos haga cambiar, no? Muy interesante la pregunta, Sergio. O sea, yo creo que esas verdades ya no las podemos ocultar más porque las evidencias están ahí. Yo recuerdo cuando empezaba a hablar de estas cosas hace 15 años y era muy fácil para mi interlocutor pues ignorar esa voz, ¿no? Me hablabas a la gente del cambio climático y los impactos ambientales y parecía que era muy fácil mirar hacia otro lado, ¿no? Hoy en día la realidad ya no nos permite mirar hacia otro lado. O sea, es ciego el que no ve pues las islas de plástico en medio del océano
o el que no ve. Bueno, a mí esta semana me sensibilizó especialmente una noticia de la muerte de los baobabs más viejos de África, ¿no? Es en los últimos 10-15 años. Esos árboles. 9 de cada 13, ¿no? Árboles que tienen más de 2.500 años, ¿no? Y entonces son realidades tan evidentes, ¿no? Eso. El crecimiento del mar, que es imposible no verlas, que es verdad, pero sí que es verdad que hay una parte de la población que va en contra de su forma de vida o de sus intereses personales, quizás, ¿no? El querer mirar hacia ahí, ¿no? Sonia, ¿qué tal? Entonces, Juan Roax hay como te dos saluda. corrientes. ¿Sí? ¿Qué tal? Juan Roax Hay te dos saluda. corrientes. Hola, Juan. Te escucho hablar y pienso, ¿no? Cómo a veces nos sentimos ajenos del medio ambiente, cómo nos pensamos una especie aparte, que pareciera que vinimos de otra realidad, de otra dimensión. Y digo, este volver a sentirnos mortales, porque pareciera que habitamos todo el tiempo la inmortalidad, este volver a sentirnos mortales, ¿tiene que ver con una falla de la toma de decisiones que vinimos tomando y de los sistemas en los que fuimos apostando todo el tiempo nuestro capital? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que tiene que ver con un aprendizaje que nos ha enseñado a mirar que nuestro único objetivo tiene que ser el crecimiento económico, ¿no? Nos hemos educado en un sistema que nos decía que esa tenía que ser nuestra ambición profesional, ¿no? Yo creo que eso lo he vivido muy en primera persona y parece como que, ¿no? todo aquello que nos enseñan en las escuelas y en las universidades está orientada a ser más eficientes en términos económicos, economicistas, ¿no? Y yo creo que la realidad nos está demostrando que esa no puede ser el único indicador válido. Es cierto que no podemos, o sea, que tiene que ser un indicador, ¿no? La parte económica, pues no, tampoco la podemos negar, pero creo que hay que introducir otros indicadores cuando medimos nuestro éxito, nuestro progreso a cualquier nivel, ¿no? Y ahí están pues otros indicadores que tienen más que ver con la protección del ambiente y con una equidad social, ¿no? Que tenemos que construir entre todos. Esta mañana estamos charlando acá en Buenos Aires con Sonia Ramos Galdo, que es consultora en sostenibilidad energética. Ella está en Galicia, en España, y queremos... ¿Qué conoce Sonia de Argentina? Pues conozco poco, la verdad. He estado en un viaje en el 2008, unos días, bueno, crucé desde el norte por Salta y por, toda la parte norte hasta Buenos Aires. Y bueno, pues es un poquito lo que conozco de 2 semanas, pero conozco poco. Bueno, con esa recorrida habrás advertido que la principal petrolera que tiene la Argentina, la petrolera del Estado, es YPF, Yacimiento Petrolíferos Fiscales. Esa petrolera acaba de anunciar hace pocas semanas una nueva división que se llama YPF Luz y aspira a transformarse en el gran proveedor de energías limpias en la Argentina. Es impactante por el cambio de paradigma que significa esta ecuación. Ayúdanos a entender mejor, porque me parece que ahí vamos a empezar a ver las luces que se vienen, también desde aspectos más positivos, ¿no? La reconversión de alguien que sacaba este petróleo que nos está generando las emisiones que producen el calentamiento global y ahora va por el camino opuesto, pero con mucha decisión y con una decisión que necesariamente entraña también buenos negocios, porque no va a meterse una petrolera a perder, ¿verdad? Sí, es cierto que, bueno, yo creo que hay que mirar esto pues desde un poco con lupa, ¿no? En el sentido de, bueno, pues es positivo, hay una parte muy positiva de decir, bueno, pues ya nadie está exento a cambiar el rumbo, ¿no? No, nadie se puede permitir no mirar hacia ahí, y eso es algo positivo. Otra cosa es que creo que ese cambio no debe, de algún modo, como sociedad, no debemos delegarlo en quien completamente en quien ha seguido otros caminos hasta la fecha. Y creo que tiene que estar fiscalizado por la sociedad y por nuestros representantes, ¿no? Entonces tenemos que de algún modo liderar esa transformación. Yo creo que esta transformación, este momento de cambio en el que estamos viviendo, ¿no?
viene de la posibilidad de hacer un cambio tecnológico, pero que ese cambio tecnológico tiene que traer otros cambios. Y ahí es donde como creo que estamos en el momento en el que el consumidor tiene que liderar ese cambio y el ciudadano tiene que estar muy atento a las decisiones que se toman y formar parte de esa transformación. ¿Y cómo crees que se puede garantizar el acceso a la energía, el acceso al colectivo, el acceso a todos, en un país de las dimensiones que veo, ya sabés, tiene Argentina? Yo creo que, bueno, se trata de política energética y al final creo que estamos en un momento en el que habría que pensar en reconocer el derecho al acceso a la energía por el impacto que tiene el acceso a la energía en otras muchas esferas, en la educación, en la sanidad, en la seguridad, afecta a muchos ámbitos de la sociedad y en la posibilidad de generación de oportunidades económicas también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en que como los representantes políticos deberían analizar, tomar decisiones políticas en cuanto al modelo energético que en los próximos años pretenden para un país. Y es cierto que la tecnología de la que actualmente disponemos, las tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables, facilitan el acercar la generación al consumo y facilitan una ordenación del territorio diferente. Bueno, ahí está, vamos por ese lado. Te pongo el marco. Es muy improbable que los decisores estén escuchándonos a esta hora y es más probable que estén ya poniéndose el gorro para ver el partido de la selección dentro de un rato. Por lo tanto, tenemos un público más general esta mañana y por ahí ellos y nosotros requerimos que nos cuentes, bueno, en la práctica, esas energías, ¿desde dónde hay que transformarlas? ¿Un río cercano, el viento, el sol? ¿Cómo serían las características de esas centrales a escala para abajo? Que también es otra cosa que necesitamos entender en nuestro tiempo. No siempre la escala es hacia arriba. La escala necesaria en este tiempo también es hacia abajo, a pensar en lo chiquito, en lo regional, en local. ¿Cómo es? A ver, contanos una matriz de esa característica y bajala todo lo que puedas. La primera respuesta es que no hay una matriz universal y que cada territorio tiene que evaluar los recursos de los que dispone, ¿no? Entonces hay territorios que disponen de cauces de agua, hay territorios que disponen de viento. Tenemos todo, nosotros. Vas a decir que soy un porteño agrandado, pero en Argentina hay de todo, la verdad, lo sabés. Claro, entonces yo creo que no hay soluciones universales, pero sí hay tecnologías apropiadas para aprovechar los recursos disponibles en cada territorio. Y creo que sí que acabas de decir una clave, que es que yo creo que el consumidor, y cualquiera del público generalista es consumidor, tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer ya, ¿no? Y ahí yo daría unas cuantas claves, ¿no? Pero lo primero que creo que tiene que hacer cualquier individuo es reducir su consumo en la medida de lo posible, ¿no? Ser eficiente, o sea, primero reduzcamos lo que consumimos, segundo, seamos eficientes en cómo lo consumimos, en los equipos que tenemos en nuestras casas para consumir la energía que necesitamos, y luego tratemos de generar de otra manera, ¿no? Veamos las posibilidades que tenemos para generar de otra manera y para generar con otros recursos. Y ahí creo que hay soluciones múltiples. No es la misma solución que se pueda aplicar en un territorio totalmente aislado, donde probablemente hay quizás soluciones off-grid, soluciones no conectadas a la red, pues porque no hay red, o a territorios periféricos, donde, bueno, hay una posibilidad de acceder a la red como apoyo. Entonces, hay distintas soluciones, ¿no? Y dependiendo del territorio, de los recursos y del acceso a la red. Sonia, lo que vos nos decís es, en función de las características de cada región, intentar explotar por ahí. Quiero poner un claro ejemplo de lo que sucede en Argentina. Tenemos un río glaciar y ya queremos cortar su cauce con una represa hidroeléctrica. ¿Eso es una sabia decisión? ¿Es una decisión inteligente? Wow, una pregunta. Claro, decir un sí o no es difícil, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene esa represa? Claro, ¿Hay un estudio de impacto ambiental, de impacto social? ¿Qué va a provocar? Y sí, ¿no? Tenemos que desplazar población. Pérdidas de especies. Población.
Pérdida de Claro. especies, sitios geográficos únicos, hay Claro. ahí patrimonio cultural, lo que te Claro, imaginas que hay en entonces- derredor de un lugar como en el mundo ya poblado y con manifestaciones culturales históricas. Ajá, eso es lo que hay que evaluar. Y lo siguiente que hay que evaluar es, ¿tenemos otras alternativas? ¿Cuál es la viabilidad de otras alternativas? ¿No? A mí se me ocurre que esa viabilidad depende de las decisiones políticas también, Sonia. Totalmente. ¿Mm? Pero a veces, bueno, yo creo que a veces lo que necesitan los políticos es datos reales para tomar decisiones. Y creo que ahí falta un rol importante, ¿no? Falta un asesoramiento muchas veces a ese político para decir, bueno, estas son las alternativas, esta es la viabilidad, esta es la opción, un camino y este es otro. Y luego el representante del pueblo, o ayudar incluso por el pueblo, puede tomar una decisión, pero a priori hay que tener esos datos, ¿no? Es decir, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otro recurso tenemos? ¿Cómo lo podemos aprovechar y cuánto nos costaría aprovechar ese recurso para las necesidades que tenemos en la zona? Entonces yo creo que son decisiones tan importantes que no se deben de hacer sin hacer un estudio, ¿no? Nos gustaría despedirnos con un dato que quizá te sirva a vos, casi como contrapartida por este tiempo dispensado. En un rato vamos a hablar con el especialista de una de las organizaciones no gubernamentales que actúan en la Argentina en favor del clima y de la naturaleza, y acaban de presentar un estudio donde se menciona los subsidios que el Estado Nacional le da a los combustibles fósiles, una parte importante de los gastos nacionales. Entre 2016 y 2017 se asignaron más de 4.000 millones a empresas de financiamiento vinculadas a combustibles fósiles en el país. Desde mi punto... Sí. Perdón, y es el principal, la principal causa, los subsidios de desequilibrio estatal, por lo que hemos tenido que pedir una deuda, como sabrás, de 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pan American, está British Petroleum ahí, ¿sabés? Una de las mayores petroleras del mundo, recibió 1.170 millones en un año y pico. Para mí es una decisión equivocada, sin lugar a dudas. Eso sí que puedo aventurarme a decir. Creo que no estamos en momentos de destinar recursos públicos a combustibles fósiles. No, ese tiempo yo creo que ya ha acabado, y que si decidimos destinar recursos públicos a aprovechamientos energéticos, tiene que ser a otras tecnologías que ya están ahí, que ya son competitivas a nivel económico, y que, bueno, a veces pueden necesitar un pequeño impulso en cuanto a, bueno, pues a regulación, a eliminar barreras. Pero vamos, no creo que estemos ya en época de subvenciones a tecnologías fósiles. Querida Sonia, gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y sigamos en contacto. Igualmente, Sergio, muchísimas gracias por compartir esta reflexión y por invitarme a participar en tu programa. Bueno, te seguimos leyendo en tus crónicas jugosas en el país. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Un honor Adiós. escuchar eso de ti. Hasta luego. Sonia Ramos Galdo es consultora en sostenibilidad energética. Nos ayudó a pensar esta mañana acerca de cómo hace falta encarar las políticas energéticas nuevas, aquellas que privilegien las energías limpias y que tengan un claro sentido político en una dirección, sin titubeos, sin doble discurso. Es decir, necesitamos acciones verdaderas que no se contrapongan entre sí en lo posible.